Un enfrentamiento entre tropas militares egipcias y también israelíes cerca de la frontera de Rafah ha dejado un soldado de Egipto muerto. Esto no es un incidente aislado, es gravísimo y es un reflejo de las tensiones crecientes en una de las zonas más conflictivas del planeta. Las autoridades competentes de ambos países ahora están investigando lo que sucedió, pero la realidad es que los choques en esta región, ahora entre ejércitos de Israel y de Egipto, están llevando el conflicto a un nivel todavía más riesgoso. Cada vez son más frecuentes este tipo de enfrentamientos y más peligrosos. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la frontera de Rafah en estos momentos que no nos muestran los medios de comunicación? ¿Cómo esto se podría convertir pronto en un conflicto que involucre no solamente a Israel y a Gaza, Líbano y esa parte del mundo árabe, sino ahora también a países como Egipto? ¿Y cuál es el impacto que todo esto va a traer en los sistemas de seguridad nacional, sobre todo de Egipto, que está viendo una escalada de la violencia ahora en su territorio? Por lo pronto, la situación en la frontera de Rafah se está tornando extremadamente delicada. El control israelí sobre el cruce fronterizo, que es esencial para la vida en Gaza, se ha convertido ya en un punto militarizado de tensión, en donde está regulado totalmente por el ejército israelí en su frontera con Egipto, y esto por supuesto que Egipto ha considerado que compromete sus intereses de seguridad nacional, que piensa que se están viendo amenazados. Rafah no es solamente, y eso hay que entenderlo, un paso fronterizo, es una arteria sumamente importante, es vital para el flujo de los bienes y personas en una región que ya de por sí está muy asfixiada por bloqueos y restricciones. Pero desde que Israel lanzó su ofensiva militar en Rafah a principios del mes de mayo, las críticas internacionales no han cesado, especialmente hoy. Hay mucha indignación en el mundo por lo que pasó el fin de semana, pero especialmente también en Egipto. Desde ahí se firmó un tratado de paz con Israel en 1979, pero eso hoy está pendiendo de un hilo. Ese tratado de paz, para mantener una relación amistosa con Israel, es cada vez más tensa y compleja. Históricamente, la relación entre Israel y Egipto ha sido una verdadera montaña rusa, décadas de conflicto. Después viene el Tratado de Paz del 79, que fue un parteaguas, pero no una solución definitiva por lo que vemos a todas estas tensiones. Egipto, que en su momento lideró las guerras árabe-israelíes, ha mantenido ahora una posición muy cuidadosa de vigilancia sobre las acciones que está tomando Israel, especialmente en Gaza, que es un territorio que, digamos, bordea directamente su frontera. ¿Por qué es tan crucial el cruce de Rafah para Egipto? Porque es el único paso fronterizo de Gaza que no estaba controlado por Israel, y eso lo convertía en una vía de escape y suministro para los palestinos. El problema es que la reciente militarización de este punto por parte de Israel ha encendido las alarmas en el Cairo. Y la razón es muy clara. Cualquier desestabilización en Gaza tiene definitivamente el potencial de desbordarse hacia Egipto. Egipto lo sabe. Y eso está afectando no solamente su seguridad fronteriza, sino que también está afectando su estabilidad y sobre todo su política interna. Egipto ha lidiado con insurgencias en el Sinaí y ahora ve cómo cualquier incremento de la violencia en Gaza va a avivar todavía más esos conflictos en su propio territorio. La ofensiva de Israel, justificada por Tel Aviv como una respuesta a ataques de Hamás, ha sido duramente criticada por su desproporción y sobre todo por las altas tasas de víctimas civiles que se han desatado. Este tipo de acciones no solamente está deteriorando la situación humanitaria en Gaza, sino que también está afectando la percepción pública en el mundo árabe y más allá, poniendo a prueba las alianzas y las rivalidades en la región. Esta situación entre Israel y Egipto se está complicando todavía más por la influencia de otros actores regionales como Irán, Turquía, que están buscando ampliar su influencia en Gaza, y cada acción militar israelí es observada con mucho detenimiento en Teherán y también en Ankara, que ven en los conflictos de Gaza pues una oportunidad, por supuesto, para desafiar a Israel y para ganar influencia en el mundo árabe. Y ahora la muerte de un miembro del equipo de seguridad egipcio, de un miembro de las tropas militares egipcias durante un tiroteo el fin de semana, es solamente la punta del iceberg de lo que podría desencadenar un conflicto, una guerra que involucre ahora a Egipto.
Los informes indican que las fuerzas israelíes están bombardeando áreas densamente pobladas, incluyendo un campamento de desplazados en Rafah este fin de semana, causando la muerte de 45 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Y este ataque fue parte de lo que desencadenó este problema con Egipto. Pero miren, déjenme mostrarles qué es lo que pasó. Lamentablemente, no podemos mostrarles el video original porque eso está sumamente censurado por las redes sociales. Está causando mucha indignación en el mundo, pero para que no indigne tanto, no nos dejan mostrarlo. Sin embargo, en Telegram está el video original. Por lo pronto, déjenos mostrarles esta versión censurada, que es la única que nos permiten pasar por este medio. Israel enfrentaba el lunes una ola de condenas internacionales por un bombardeo que mató a 45 personas en un campamento de desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, según las autoridades del territorio palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que cualquier muerte civil es lamentable y aseguró que su gobierno investigaba los hechos. En Rafah evacuamos aproximadamente a 1 millón de residentes que no están implicados, y a pesar de nuestros esfuerzos para no lastimar a quienes no están involucrados, ayer se produjo un trágico accidente. Estamos investigando el caso y sacaremos conclusiones. La ONU pidió a Israel llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el bombardeo, mientras que Estados Unidos urgió al país a tomar todas las precauciones para proteger a los civiles. Francia afirmó que estas operaciones deben cesar, y el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se dijo horrorizado por la noticia. España, Irlanda y Noruega, que prevén reconocer formalmente a Palestina como Estado el martes, también condenaron los hechos. Lo que atestiguamos anoche es barbárico. Gaza es un enclave muy pequeño, densamente poblado. No puedes bombardear un área así sin consecuencias impactantes en términos de niños inocentes y civiles. El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que uno de sus hospitales de campaña estaba recibiendo una afluencia de heridos en busca de atención por lesiones y quemaduras. Mientras tanto, Qatar y Egipto, que actúan de mediadores junto a Estados Unidos para lograr una tregua en el conflicto, advirtieron que el bombardeo podría obstaculizar esas negociaciones. Pues claro que lo harán. Un accidente es cuando te caes por error. Un accidente es cuando se te cae un florero, cuando por accidente chocas. Pero por accidente no mandas misiles a un campo de refugiados. Las imágenes que muchos amigos compartieron en Telegram son de no ver cuerpos de bebés calcinados que se vuelven tiesos como si fueran de piedra y los voltean, y los cuerpos de los niños quedan así como quedaron al quemarse. Al voltearlos quedan así. O sea, Alba, es una cosa horrorizante. De verdad que mira, la piel se me enchina nada más de acordarme de eso. Cómo están envolviendo a los niños en sábanas. Era un campo de refugiados. Eso no es un accidente. Es un área, como dice la Unión Europea, densamente poblada. Sabían que iba a haber un impacto devastador. En las primeras horas después del ataque ha variado las declaraciones de Netanyahu. Primero salió a decir que reconocía que había bajas civiles, pero presumía mucho que había supuestamente dado de baja a un líder de Hamas que se encargaba de las transacciones financieras. Después, cuando empezaron a circular los horrores de las imágenes en redes sociales que no pueden controlar, como TikTok o Telegram, tuvo que moderar el discurso, a pesar de que estas plataformas censuran estas imágenes para que no se genere indignación mundial más de la que ya hay. Y entonces sale forzado Netanyahu a decir que va a investigar esto, que fue un accidente. No fue un accidente y no va a investigar nada porque tendría que investigar sus propias órdenes, y eso no va a pasar. Ahora estamos viendo cómo con más de 1.5 millones de personas desplazadas en Rafah, muchas de ellas ahora en movimiento, buscando refugio, la situación humanitaria es crítica. Y luego está el uso de estas municiones precisas, basados en inteligencia, en donde Israel dice que no pudo evitar las bajas civiles, y eso está agravando todavía más las tensiones. Y luego el tema de los egipcios, que están extremadamente preocupados por su seguridad fronteriza, que para ellos es su prioridad.
y los recientes desarrollos son vistos de hecho como una amenaza directa para Egipto. Así lo ven ellos. Las palabras del propio director de proyectos de Israel y Palestina del International Crisis Group, Rami Dahani, resuenan ya con mucha claridad en una declaración que me llamó mucho la atención. Miren, déjenme leerla tal cual. Dice: las implicaciones de seguridad son extremadamente importantes para la seguridad nacional egipcia. Y esta situación, pues ya vimos cómo se está complicando todavía más con el reciente ataque de cohetes por parte de Hamás hacia Tel Aviv, que rompió meses de relativa calma. La respuesta israelí fue rápida, fue contundente, golpearon el complejo de Hamás en Rafah, y este ciclo de violencia parece no tener fin, con cada acción generando una reacción todavía más violenta que la anterior. Y las preguntas sobre qué está ocultándose realmente en estas operaciones israelíes en Rafah, cuál va a ser el próximo movimiento de Egipto, sobre todo en su escalada de lo que vemos que cada vez es más probable que Egipto también sea jalado a este conflicto en lugar de ser un mediador, en donde la realidad en el terreno está mostrando una región que está al borde de una verdadera explosión. No parece que haya quien pueda detener esto, que tiene implicaciones que van mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Repito, hay indignación en el mundo entero, incluso de los más cercanos de Israel. Han tenido que salir, como ustedes vieron en el video de las distintas declaraciones, a decir que lo que vieron fue indignante. Todavía no hay conclusiones finales, pero la situación en Rafah sigue siendo un verdadero polvorín y algo realmente, las imágenes son dantescas, las pueden ustedes ver en el grupo de Telegram, y las decisiones que se están tomando ahora están teniendo un impacto tremendo en la población civil, Alba. Es terrible. Justo te venía comentando que venía con mi hijo y me estaba diciendo: mamá, ¿viste la nota de lo que pasó en Israel? Le digo, sí. Me dice: es terrible, mamá. Lo peor es que nadie está haciendo nada. En Rafah. En Rafah. Uh-huh. Dice: nadie está haciendo nada. Están muriendo muchos niños, mamá. Muchos niños que no tienen la culpa de nada. Le digo, exacto. Y dice, y la excusa que ponen es que había supuestamente 1 o 2 de terroristas de Hamás ahí. También sabemos que el Mossad es uno de los sistemas espías mejores del mundo. Así lo han vendido a todo el mundo, que es uno de los mejores espías que tienen el sistema Mossad de Israel. ¿Cómo es posible que con ese sistema, detectaste que había 2 terroristas de Hamás en ese campo de refugiados? ¿Era necesario un bombazo para matar tantos inocentes? ¿No pudiste infiltrar gente a ese campo de refugiados para llevártelos? Porque probablemente no hubieran salido vivos, Alba, pero es que ellos venden también sus entrenamientos como de los mejores del mundo. Su sistema de espionaje, el Mossad, su armamento lo venden como el mejor del mundo y sus entrenamientos también los venden como mejores del mundo. Por lo pronto, Alba, si en Rafah, que hay más de 1 millón de personas, que es una zona de alta concentración, la gran mayoría de los campos de refugiados están ahí. Y si en ese millón están también 20 miembros del grupo terrorista Hamás, lo que va a hacer Israel es volar el millón. Claro. Para acabar con esos 20. Y en ese millón hay niños, hay mujeres. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se le llama a las acciones de un Estado que hace esto para combatir a un grupo terrorista? Pues también son lo mismo, son acciones terroristas. Claro. Y es un genocidio. Decía alguien en los comentarios, y tiene toda la razón, se les olvida lo que les provocó el pintor austriaco y ahora Netanyahu lo está replicando. Y lo está replicando de una manera terrible en una época moderna. Yo lo decía, lo que hizo el pintor austriaco fue algo aberrante, triste, que jamás debió ocurrir. Pero hoy estamos en el 2024 y muchas de las naciones están siendo cómplices a lo que está haciendo Netanyahu, como cuando en el inicio lo empezó a hacer el pintor austriaco. No se puede permitir que lo que hizo el pintor austriaco se le permita hacer a Netanyahu y en unos años se le permita hacer a alguien más contra otro país, otra etnia, otra gente. No se puede permitir ese odio encarnizado por gente inocente. Los niños no tienen afiliación política. No me vengan a decir que porque los están utilizando de escudos, entonces hay que buscar mejores armas. Hay que buscar mejores estrategias. No me puedes decir que por un terrorista de Hamás tienen que morir
40 inocentes y entre ellos muchos niños. No, ¿cuántos terroristas de Hamás supuestamente llevan muertos? ¿Ustedes saben el número? Son más de ya la última cifra. No. De los terroristas, no de los inocentes, porque de los inocentes la última cifra van más de 35,000. Pero fíjate, Alba, no sé el número, sé el número de octubre que era 1,700. Pero lo que sí sé es que un estado que tiene un ejército tiene que ser, y tiene uno de los mejores sistemas de inteligencia, tiene que ser responsable con el uso de su fuerza y combatir esas amenazas terroristas. Pero esto que estamos viendo es una cosa totalmente desproporcional y fuera de lugar. No es 1,700 bajas civiles lamentables que tenían que ser castigadas, se están convirtiendo en más de 37,000 o 40,000 bajas inocentes de niños y mujeres, sin contar a los que murieron porque tenían que ser así, de los miembros terroristas de Hamás que tenían que buscárseles por la justicia. Hoy estamos viendo una escalada, Alba, que regresando a este tema, lo que nos está mostrando es que más allá de la indignación, que es terrible, ahora este conflicto podría escalar ya con el involucramiento directo del ejército egipto, que no se ha querido meter, Alba, pero cuidado con esta línea porque si se tensa y se rompe y Egipto llegara a ser forzado o jalado a este conflicto, hasta ahora Egipto es un mediador. Uh-huh. Pero no sabemos si esto vuelve a repetirse, Alba, y se convierte en una confrontación militar ya más de frente entre Egipto e Israel. Y aunque salga Netanyahu a decir que también ese fue un error, Egipto no se va a conformar con esa respuesta. Y si llegara a tomar partida en esto y se aliara con el resto del mundo árabe, amigos, que Dios nos agarre confeso. Bueno, más a Israel que a nosotros, porque ahí sí, amigos, pues a todos, porque al cerrarse este círculo contra Israel, se involucrarían también muchas naciones occidentales precisamente en dos polos, en donde Yo cuando estalló este conflicto, Alba, les decía que si un conflicto tiene el potencial de convertir o de provocar una tercera guerra mundial, es este. Uh-huh. No por lo que haga Netanyahu. O sea, al final las acciones de su gobierno son suyas. El problema es cuando cobra víctimas inocentes y tantas por miles, pero también cuando arrastra al mundo entero a estas acciones bélicas, Alba. Es cada vez más lamentable. Por cierto, la encuesta de la tarde cree que la frontera de Rafah debería ser desmilitarizada, porque esto, Alba, pudiera ser una manera precisamente de evitar que este tipo de cosas se repitan. Las opciones son sí, totalmente. No es necesario que esté militarizada, solo parcialmente militarizada, o no estoy seguro. En un momento, por supuesto, les mostramos los resultados, Alba, de la encuesta. Claro. Dice por aquí nuestro amigo Alonso Cap, el pintor austriaco se quedó corto al lado de Netanyahu y todos nosotros somos responsables por permitir que en estos años siga pasando esto. Pues mira, las cifras son muy diferentes hasta ahora, pero no queremos, Alba. No se trata de un concurso, exacto, ¿verdad? No se busca igualar estos horrores. Como les decía, jamás debió pasar lo del pintor austriaco y jamás debió pasar esto. No se comparan las cifras y no hay que llegar ni siquiera a 1/10 de esa cifra. No. O sea, lo que hizo el pintor austriaco fue algo horrible, no hay Estamos palabras. A tiempo de evitarlo todavía. Si el mundo, Alba, recupera la cordura. Ya cada vez es más común que veamos que líderes, por ejemplo, de la Unión Europea... Fíjate, Francia se había mantenido la semana pasada al margen de reconocer a Palestina como un estado. ¿Sabes a qué está forzando Israel a sus aliados como Francia con esto? A que Francia replantee su postura. Uh-huh. Y eso no le está conviniendo al propio Israel. Es decir, fíjate que yo coincido mucho con lo que dijo Biden en una ocasión. Ha sido de las cosas con las que coincido con él. Dijo, ayudar a Israel en estos momentos es perjudicarlo. A lo que se refería en el contexto es, ayudar a la política del gobierno de Netanyahu es perjudicar al Estado de Israel en lugar de ayudarlo. Mira, precisamente había muchos países aliados israelíes que se negaban a reconocer a Palestina como Estado, llámese España, llámese Noruega, por ejemplo, llámese Finlandia, y hoy estamos viendo cómo eso finalmente ocurrió precisamente porque han tenido que cambiar su postura y replantear realmente cuál era el lado de la historia del que querían estar. Y no tiene nada que ver con Hamás,
Esa tela del discurso tan delicado de querer confundir que cuando hablamos de Palestina hablamos de Hamás es una tontería del calibre como si dijéramos que cuando hablamos de México hablamos del narcotráfico. Uh-huh. No es así. Hablar de México no es hablar del narcotráfico. El narcotráfico no es dueño de México. Hamás no es dueño de Palestina. Son cosas totalmente diferentes. El resultado de nuestra encuesta, Alba, cree que la frontera de Rafah debería ser desmilitarizada. El 71% cree que sí. El 12% cree que no, que es necesario que siga militarizada. No está seguro el 9% y solo parcialmente el 6%. Pues así las cosas, amigos, hasta esta tarde. Gracias por seguirnos en nuestros podcasts, a todos nuestros amigos que están aquí con nosotros. Dice nuestro amigo Ronald S.A., hay que dejar el fanatismo religioso y ver lo que está pasando. Por supuesto, es que no tiene nada que ver esto con religión. Tiene que ver con geopolítica. Uh-huh. Estos tíos son todos menos religiosos. Claro. Es más, ya lo decíamos el otro día, Alba, gran parte de los judíos religiosos, no viven en Israel. No. Viven en lugares como Nueva York, en barrios ultraortodoxos. Hay más barrios ultraortodoxos en países como Estados Unidos que en el propio Israel. Aquí lo que vive es un grupo de inversionistas muy poderosos, de lobistas, que ni siquiera tienen religión. El mejor ejemplo se los doy. Lo he repetido y lo sigo repitiendo porque de verdad que fue bonito lo que hicieron y fue triste cómo terminó. La Asociación de Rabinos Judíos por la Paz tomó la iniciativa de llevarles alimento a los palestinos en estos campos de refugiados. Pregúntense ustedes si son cristianos, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? Darle pan al necesitado. Bueno, eso es lo que hicieron los Rabinos Judíos por la Paz. ¿Saben dónde terminaron? En la cárcel. Los mandó a detener Netanyahu junto con 2 periodistas estadounidenses que también se unieron a esta acción pacífica de llevar un trozo de pan. Estaba yo leyendo, Alba, que de las 56 toneladas, no recuerdo el número exacto, de ayuda humanitaria que Estados Unidos metió por ese puerto que construyó a Palestina, uh-huh, solamente pudieron entregar 7 toneladas, algo así. El resto las destruyeron precisamente estos grupos extremistas, uh-huh, israelíes que están, ¿cómo les dicen? No son ultraortodoxos, son ultraconservadores. Ultraconservadores. De hecho, nosotros hicimos un video y nos lo sancionaron. Nos lo sancionaron. Pero sí, o sea, incluso ni siquiera, y los judíos ultraortodoxos, los rabinos judíos por la paz son los que hicieron esta iniciativa tan bonita que pues lamentablemente terminaron en la cárcel por defender sus ideales de un mundo de caridad, un mundo de paz, un mundo de justicia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.